Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, transmitiendo desde Acapulco, dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor por la bendición, la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y desde esta preciosa iglesia de Vida Nueva para el Mundo, Acapulco, le damos la cordial bienvenida, continuando con nuestro estudio. Sabe, en la mañana comenzamos un libro, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Comentaba yo en el servicio anterior que hay dos libros en la Biblia que son los más cortos en versículos o los que menos versículos tienen. En el Antiguo Testamento está el libro de Abdías y en el Nuevo Testamento la segunda carta de Juan. Y a la luz de la palabra de Dios hoy veremos un tema titulado El segundo anuncio de castigo a Edom. ¿Quién era Edom? Brevemente le voy a comentar que Edom era una persona que el mismo Dios le puso este nombre por la vida que llevaba a Esaú. Entonces, si nosotros leemos Génesis y nos damos cuenta del nacimiento, antes del nacimiento de Jacob y Esaú, pues había dos naciones, dice el Señor: llevas en tu vientre dos naciones que se están peleando. Acordémonos pues que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues quien inclinó su corazón a ser obediente a Dios fue Jacob, con todo y como vivía. Pero al final de cuentas el Espíritu Santo toca su corazón, este mismo se inclina a hacer las cosas del Señor. Y de acuerdo a lo que dicen algunos anotadores en el libro de Génesis, en donde él tiene un sueño, Jacob, que ve la escalera que los ángeles ascienden, descienden, esa misma escalera que se menciona en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo diciéndoles que el reino de los cielos ha llegado. Entonces ahora veréis ángeles que suben, ángeles que bajan. De acuerdo a algunos anotadores, pues es la conversión de Jacob, aún después, años después de que ya había escuchado la palabra de Dios. Esaú es una persona que elige de manera voluntaria rechazar pues los mandatos de Dios, vivir una vida desordenada. Y pues a través de la historia nos damos cuenta que los descendientes de Esaú, los descendientes de fueron los edomitas. Estos mismos pues se encargaron de perseguir al pueblo de Dios, de obstaculizar las bendiciones, de burlarse en tiempos de angustia, tantas cosas que vivieron el pueblo de Dios. Y en el libro de Abdías encontramos que hay profecía, hay un tiempo en que el Espíritu Santo confronta a los edomitas por la dureza de su corazón, por la manera en que estaban viviendo. Y la enseñanza de este libro a nuestra vida es que dejemos al Espíritu Santo escudriñar nuestro corazón, que nos lo muestre para ver cómo es que nosotros estamos, si somos verdaderamente cristianos, si somos genuinos cristianos. Y vemos que aunque podamos vivir nosotros en un tiempo desesperante, en un tiempo que en algunos ya pasó alguna disciplina permitida por Dios por causa de alguna desobediencia, ya hay restauración. Ahora nosotros nos movemos dirigidos por el Espíritu Santo, pero seguimos viendo que los enemigos del pueblo de Dios están oprimiendo, se están burlando, están obstaculizando. Dios tomará el control. Lo hizo con los edomitas. Antes les advirtió que se volvieran a Jehová de los ejércitos y que el pueblo de Dios se mantuviera completamente en los ojos puestos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Bueno, yo le invito a que abra, fue una breve introducción de lo que se trató el capítulo 1, del versículo 1 al 2. Y vamos a continuar con estas advertencias. Abdías capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 7. ¿La tiene? Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón
te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si te entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarán algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Gracias, papá, porque en esta tarde nos concedes la bendición, el privilegio de que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, para seguir buscando tu rostro todos los días a través de la oración. Papá, muchas gracias porque creemos que tú inclinas tu oído a nuestra oración, a nuestro ruego, y es que tú sigas dándonos esa iluminación para ir santificándonos e ir de gloria en gloria. Hoy creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 3, después de que nosotros hemos visto brevemente en la lectura de estos 4 primeros versículos, el Espíritu Santo está mandando a su mensajero. La revelación dada a este hombre Abdías, que en sí es en gran estudio no se sabe quién es, no se conoce mucho de él. Se describen por lo menos en el Antiguo Testamento 15 nombres en relación a Abdías, pero ninguno se ha mostrado con certeza quién es el autor de este libro que lleva el propio nombre. Abdías recibe la revelación de parte de Dios, esa visión, ese mensaje para anunciar a las naciones que se levanten en contra de los edomitas. Es decir, los mismos amigos, los que participaron en negociaciones, los que participaron en algunos asuntos políticos de los edomitas, son los mismos que Dios utilizará para el juicio de los edomitas. Los edomitas eran personas que vivían en cuevas tan altas que era imposible poder decir de alguna manera que un ejército llegara a infiltrarse y derribarlos. Tal seguridad de los edomitas engordó, tanta falsa seguridad, engordó el corazón de los edomitas. Se enaltecieron por sus negociaciones, completamente se llenaron de orgullo y de soberbia. Es como tipificar una persona que es diestra en los negocios, pero hace un lado a Dios. Es completamente hábil para asuntos políticos o asuntos financieros, pero hace un lado a Dios. Todo esto infla el corazón de las personas sintiéndose como Dios. Y Dios mismo levanta la voz del mensajero para anunciarles y decirles: te has ensorbecido, has engordado tu corazón, te llamo al arrepentimiento. No veo, estoy parafraseando, no veo que inclines tu oído a la voz de Dios. Me has hecho un lado, dice el Señor. Y por cuanto me has hecho un lado, yo voy a llevarte a un juicio y voy a usar a las propias naciones con quien has hecho negociaciones para que te destruyan. Aunque estés muy alto, aunque estés con todo tu ejército, te voy a derribar, dice el Señor. Entonces en el versículo 2 leemos del capítulo 1, nos damos cuenta que tan solo este capítulo tiene 21 versículos. En el capítulo 1, versículo 2 dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Quiere decir que Dios va a minimizar a los edomitas, aún llenos de idolatría, aún llenos completamente de su ejército, seguros en sí mismo, los va a hacer nada. En el versículo 3
muestra el rasgo, el temperamento de los descendientes de Esaú. Esaú era una persona completamente ajena a la vida de Dios. Esaú transmitió a sus próximas generaciones la idolatría, el pecado, la inmoralidad. De verdad era muy trabajador, era una persona diestra, pero su soberbia engordó su corazón, lo enalteció y vivía engañado. No hay nada más autodestructivo en la vida de una persona que confíe, estoy hablando de personas sin Cristo, aún con Cristo, que confíe completamente en sus habilidades, que confíe en sus riquezas, que confíe en que Él es Dios, que con todo su dinero, con todo lo que tiene, puede comprar políticos, puede comprar seguridad. En el Nuevo Testamento la Biblia dice, en los labios del Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre? ¿Qué provecho tendrá el hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Abdías le dice, la soberbia de tu corazón, anunciando, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará de la tierra? ¿Saben ustedes? Decía yo, no hay nada más engañoso que una persona se confíe completamente en sus riquezas, en su propia soberbia, porque hay un engaño. Leíamos entonces pues Jeremías capítulo 17 versículo 9, en donde la palabra de Dios habla de la actitud del corazón de una persona sin Cristo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá? Y Dios contesta en el versículo 10, yo, Jehová de los ejércitos. Alguna persona podrá sentirse confiada en sus bienes, otra podrá decir, yo tengo edificios, tengo esto, tengo riquezas, como la parábola del Señor Jesús que mencionó de ese rico que decía, alma mía, puedes disfrutar de todo lo que tienes, come, bebe, completamente disfruta de todo lo que hay, sin saber que esa misma noche los demonios iban por su alma. Qué engañoso es que una persona pueda decir, puedo sentirme confiado. El engaño de los edomitas en su corazón consistía que vivían tan alto, en lugares altos, que en algún momento pensaban allá en sus cuevas, en las peñas, nadie nos puede hacer nada. La ciudad capital de Edom era Petra y estaba asentada sobre un terreno escabroso en las montañas, lo cual hacía prácticamente que fuera impenetrable. Esto daba a sus habitantes una sensación de seguridad y suficiencia en ellos mismos. Te quiero decir que no es malo que tú seas previsor, ¿verdad? Que pongas seguridad en tus puertas, qué bueno. Pero cuando hay orgullo, que gracias a tu dinero, ¿verdad? Que gracias, aunque tuvieras guardaespaldas, 50 guardaespaldas, eres una persona adúltera, ladrón, tarde o temprano Dios, que ya te está hablando, te está diciendo, no confíes en tus habilidades, no confíes en tu riqueza para salvación de tu alma, no confíes en otros seres mortales como tú para que rescaten tu vida, porque en el momento que Dios ha determinado que tú estés en su presencia, pero sin Cristo será devastante. Esto es impresionante porque decían los edomitas, ¿quién me va a derribar en la tierra? Ese orgullo de los edomitas recibió respuesta decisiva del Señor soberano sobre toda la tierra. La calamidad en contra de los edomitas, aunque fue llevado a cabo por sus enemigos, en realidad fue el juicio de Dios por su orgullo. No hay nada más triste en la vida de un ser humano que el orgullo. El orgullo es uno de los pecados más difíciles de reconocer. Pero si yo soy bueno. Pero si yo no soy tranza. Pero si tampoco soy corrupto. Pero si todo mundo lo hace.
El orgullo llevó a una situación tristísima a todos los edomitas, como lo puede hacer en la vida de cualquier persona que nos esté viendo a través de este medio o de su dispositivo. Vamos a Abdías capítulo 1 en el versículo 4 para continuar con la exposición de la palabra de Dios, en donde nos muestra los rasgos de los descendientes de Esaú y cómo hicieron, perdónenme la expresión, utilizamos los mexicanos este modismo, hacer la vida de cuadritos en el momento difícil de los descendientes de Jacob. Dice la Biblia en el versículo 4: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, ahí, dice el versículo 4, ahí te derribaré. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Usted puede vivir de una manera desordenada. Usted puede decir, con mi dinero compro yo mujeres, hombres, vicio, puedo hacer lo que a mí me da mi real gana. Escúcheme con atención, persona, amigo que me escucha. La palabra de Dios es una buena noticia, es alerta al corazón de las personas. Esaú conocía las promesas de Dios. Jacob conocía las promesas de Dios. Como una persona que nace en la familia, que llamándose cristianos todos, la salvación no se hereda, de acuerdo a lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es por mandato de persona, ni tampoco es de sangre, es decir, que se hereda, ni tampoco es por una disposición humana. El regalo de salvación es un don dado por Dios. No hay tal cosa de que nací en cuna cristiana. Usted lo puede comentar, puede conocer las promesas de Dios, puede conocer los 1183 capítulos de la Biblia y no vivir ninguno. Esaú sabía las promesas de Dios, pero era un hombre envidioso, era un hombre malo. Decidió de manera personal llenar su vida de alcohol, de mujeres, de drogas, ser hábil sí cierto, pero completamente desechar la palabra de Dios. Este versículo que acabamos de leer, Abdías capítulo 1, versículo 4, usa dos imágenes para mostrarnos la insensatez de la soberbia de los edomitas, los descendientes de Esaú, que había pensado como una nación, como podía elevarse, así como las águilas se elevan. ¿Sabes qué? En su arrogancia, decir, así como las águilas se elevan, yo me puedo levantar en cualquier momento. Digo, pon atención, no quiere decir que alguien que se cayó, ¿verdad?, espiritualmente, y en la esperanza de Dios espere la restauración y se levante. Esa es otra cosa. Acá este hombre, los descendientes de Saúl, los edomitas, estaban en su orgullo. A nosotros no nos hace nada. Con nuestro dinero hacemos lo que queremos, lo que queremos. Con nuestra feria, nuestra lana, nuestra plata, nuestra marmaja, hacemos lo que se nos antoja. Y así como ves las águilas, no hay quien nos alcance. Así como ves que las águilas hacen nido, así nosotros, fíjate, hacemos lo que queremos. Así como el águila emprende su vuelo, escapando de sus enemigos a las alturas, que lleguen, inclusive si el águila llegara a las estrellas, así nosotros somos, mira, los mejores, los más diestros. Somos nosotros los que hacemos lo que queremos con nuestras influencias políticas. No hay lugar más suficiente o seguro para protegernos a nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo, a través de Abdías, les dijo: aunque estuvieras y te subieras como las águilas, aunque compraras políticos, aunque fueras el más sabio, inteligente en tu propia prudencia, aunque te escondieras en tu nido, por muy escondido que estuvieras, no te escapas del juicio de Dios. Algún cristiano víctima de alguna situación injusta, algún cristiano que ha sido objeto de burla, de golpizas, algo que ha ocurrido por causa del nombre del Señor Jesucristo, Dios te dice:
Descansa. Echa sobre Jehová tu carga. No te amargues. Y descansa en Jehová de los ejércitos, que Él va a hacer la venganza. Pero hasta que descanses. Porque en el corazón, si estás amalgamando, estás permitiendo la amargura, el rencor, el resentimiento, en la ira de Dios, de acuerdo a lo que dice el medio hermano de Jesús, Jacobo, Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios mío, es que mira estos cuates cómo son, me han hecho aquello, nos han golpeado, nos han hecho, descansa. Dios no se olvida lo que han hecho tus enemigos. No hay lugar suficiente seguro para proteger a una nación del juicio de Dios. No hay lugar en el que se pueda esconder una persona para que Dios derrame el juicio sobre esa persona. Esta advertencia divina hacia la altiva posición de los edomitas corresponde ¿a qué? Escúchame con atención. A la advertencia del Señor Jesucristo que hizo a Capernaum, el pecado de la ciudad. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 23. ¿Que Dios? Decían los edomitas, dicen los impíos, ¿Dios? ¿Que Dios me va a castigar por lo que estoy haciendo? ¿Por las parrandas que me pongo? ¿Por rechazar la palabra de Dios? ¿Qué te pasa? No hay nada más triste en la vida, en el corazón de alguien ensorbecido. Porque el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 23. ¿La tienes? Dice la Biblia. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido, ¿qué dice? Hasta el día de hoy. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice el Señor, Capernaum, por mucho que te sientas, decimos en México, la mamá de los pollitos, la última gaseosa en el desierto, por mucho que te sientas, fíjate, dice acá, por mucho que tú te escondas, ¿no te imaginas que si no dejas al Espíritu Santo mover tu corazón a un genuino arrepentimiento, vas a ir al infierno? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros como los has visto tú, como has escuchado de la palabra de Dios, como has escuchado el mensaje de salvación, el Espíritu Santo a usted le ha dicho que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Usted ya ha escuchado el mensaje de salvación y sabe que ha hecho como Capernaum. Ha hecho a un lado el mensaje de salvación. Si Sodoma hubiera visto los milagros que vieron en Capernaum, por lo menos habría permanecido hasta el día de hoy. Y el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el mensaje de Mateo capítulo 11, verso 23, ilustra una inviolable ley espiritual que Dios humillará a aquellos que se exaltan a sí mismos. Es decir, el pecado de la ciudad, ¿qué fue? La indiferencia a Cristo. Fue peor que todas las maldades acumuladas de Sodoma. Sodoma, inmoralidad, homosexualismo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el 32. Como no consintieron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó, los dejó a su propia concupiscencia, los dejó a su propia retribución. Fue más vergonzoso, más humillante que alguien diga, no quiero saber nada de Jesús. Y los edomitas sabían la palabra de Dios, como muchos que están escuchando el mensaje ahorita, conocen que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, conocen la palabra de Dios. Otros han escuchado mensaje completo de que Jesús es el único camino, es la verdad y la vida. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que Jesucristo, y aún perseveran en su vida de pecado, el pecado de condenación, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3. Desde el verso 17 en adelante es aborrecer a Jesús, rechazar a Jesús.
Capernaum vio los milagros de Jesús. Como muchas personas como ustedes han escuchado el mensaje de salvación y continúan aún en sus pecados, relaciones sexuales fuera del matrimonio, aborto para que nadie se dé cuenta que estabas embarazada, ¿verdad? Aún más robando. Es más vale cuidar la apariencia que el que digan, el que dirán, ¿verdad? Aún siguen robando y conoces de Jesús. Los edomitas, en lugar de humillarse, los edomitas, en lugar de buscar el rostro de Dios, los edomitas, en lugar de decir, Señor, hemos pecado, se envanecieron, se enorgullecieron, hicieron a un lado la palabra de Dios, como muchos de los que están escuchando el mensaje. ¡Qué mensaje de Navidad! Dios mío, el mensaje de Navidad es uno de los mensajes más santos, en los que es la promesa de salvación. Es un mensaje eterno. ¿Y qué hacen algunos? Embrutecerse en alcohol, en borracheras, en sexo. Ve a Mateo capítulo 23, verso 11. En Mateo capítulo 23, versículo 11 y verso 12. Ese era el pecado, estaba ensorbecido los edomitas, como muchos. O sea, no pasa nada, seguimos robando, seguimos adulterando, no pasa, Dios es bueno, pero es justo. Mateo 23, verso 11. Dice la Biblia: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Versículo 12. Porque el que se enaltece, ¿qué dice la Biblia? Será humillado. Y el que se humillare, ¿qué dice? Dios confronta a los soberbios arrogantes. En Santiago capítulo 4, versículo 6 menciona claramente. Y en Proverbios, capítulo 15, verso 25, dice completamente: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. ¿Cuánto tiempo tiene usted, amigo que me escucha, saqueando a personas a través de robos? ¿Cuánto tiempo lleva usted, persona, abusando de viudas? ¿Cuánto tiempo lleva usted escuchando de que Jesús quiere entrar en su corazón y usted continúa evadiendo impuestos? ¿Hace cuánto que el Espíritu Santo le ha estado hablando a su corazón de dejar esa práctica inmoral que según usted nadie se da cuenta, y que le está hablando a su corazón la voz de Dios, y continúa en su pecado? Algunos han observado correctamente que tan solo podía consistir, ¿verdad?, en una gran tentación para el pueblo de Israel al verse a sí mismos. Los hijos amados, los hijos del amado Jacob, atribulados, los edomitas, los descendientes de Saúl, aborrecido, no solo prosperaron, sino triunfaron sobre ellos en las tribulaciones. Por tanto, Dios pone ante ellos el panorama de la destrucción de los edomitas, que sería total y final, y del resultado feliz de su propia corrección. Dicho en otras palabras, el cristiano puede estar viendo algunos funcionarios que se enriquecen, que despojan a las personas, a las viudas, otros tantos que aún conociendo la palabra de Dios, que no son cristianos, despojando, abusando completamente de su autoridad. Y el cristiano dice: ¿hasta cuándo, Señor? Cuando los malos intentan arrebatar la propiedad de las viudas, lo que hacían los edomitas, o alguien desamparado, Dios intervendrá. Las personas más asoladas que tengan ayuda de Dios poseen, por supuesto, una morada en el cielo. Es una gran verdad. Pero la esperanza en el cristiano no debe de desfallecer. Abdías capítulo 1, versículos 5 al 7. De Dios nadie se burla. Si los ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? Pregunta: ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? El versículo 5 introduce con un tono de lamentación irónica la destrucción de los edomitas, usando dos figuras: los ladrones
y los vendimiadores. Haciendo un contraste, el menor daño que hacen los ladrones. Es decir, un ladrón llega a una casa y se roba lo que puede, lo que le cabe en la bolsa o en el automóvil. La destrucción de los edomitas y sus ciudades va a ser devastante, va a ser arrasante, contrastando el menor daño que hacen los ladrones y los vendimiadores con el daño que va a ocasionar el juicio de Dios sobre los que no se arrepienten. Esta palabra robadores de noche, aquí mismo en Abdías capítulo 1, versículo 5, encontramos que hay preguntas retóricas en todo este versículo que subrayan la totalidad de la destrucción de los edomitas de la ciudad. Que mientras los ladrones toman solamente lo que pueden cargar y los vendimiadores en el tiempo de la cosecha, las uvas, ¿verdad?, dejan lo último para los pobres. Tú vas a donde está la vid, ¿verdad?, las viñas, y muchas veces dejan uvas ahí, que las recojan los pobres. En este caso, el juicio de Dios va a usar a las naciones que hicieron alianzas, ¿verdad?, con los edomitas para su propia destrucción. No te tome por sorpresa, persona que escuchas, que no tienes a Cristo, que estás haciendo negocios, estás haciendo y prosperando según tú en tus riquezas, poniéndole el cuerno a tu esposa, viviendo en adulterio y en fornicación, con tus borracheras y parrandas, los mismos con los que haces tranzas, te pongan una trampa y caigas en esa trampa. Es lo que Dios permitió que pasara con los edomitas. Que las mismas personas sin principios morales, que las mismas ciudades que habían sacado beneficio de los edomitas, que los mismos tranzas, los mismos ladrones, los mismos adúlteros que participaban con las tranzas con los edomitas, como no había calidad moral, eran los mismos que los tranzaron y los mismos que Dios usó para la destrucción de los edomitas. No te extrañe, mujer, ¿verdad?, que te estás acostando con una persona que no es tu esposo, que él mismo te ponga una trampa para salvar él su pellejo. No te extrañe, ¿verdad?, que alguna persona que está robando y que estás haciendo tranzas con él, ¿verdad?, que para salvar su pellejo te ponga la trampa y te lleven a ti. Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Fíjense ustedes, aún los tesoros más escondidos son buscados y encontrados. Haciendo un paréntesis, ¿han escuchado de los ladrones de alguna ciudad hacia abajo, verdad? Nuestros hermanos que están viviendo en Colombia, las famosas caletas, ¿verdad?, que algunos narcotraficantes las escondían, hacían hoyos y en algún momento las han encontrado. No hay nada oculto. Así es el pecado. El pecado lo puedes esconder. Ya llevas algunos mesecitos en los que llevas adulterando y llevas fornicando y te disfrazas con apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. Ya lleva tiempo en el que tú estás ocultando el pecado y tarde o temprano el Espíritu Santo te vuelve a decir: regresa al Señor, abandona el pecado. Los edomitas, Dios les dijo: les estoy enviando un profeta que les dice: viene el juicio, abandonen su pecado. Pero como estos no quisieron entender, como en los días de Noé, parafraseando, llegó el diluvio y se los llevó a todos. El oráculo introduce la destrucción total de Edom y lo relata usando el perfecto profético. Es decir, el futuro es tan cierto que el profeta lo expresa como ya lo ha realizado, lo cual muestra la convicción de que su mensaje es divino y que tendrá cumplimiento. No hay nada que se le escape a Dios. Esa frase, robadores de noche, a causa del escapado terreno, decía yo, que eran 1700 metros de profundidad de lo que había en las montañas, vivían en cuevas, extremadamente se sentían seguros en sí mismos. Decían ellos: no nos va a pasar nada. Se necesitaba llegar de noche para que en cualquier momento
pudieran tener un ataque exitoso. Y ese ataque estaba a punto de culminarse. Abdías capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Este versículo señala la pérdida de la seguridad y la protección de Esaú. En el momento que una persona sin Cristo, la esperanza estaba en sus guaruras. Si alguien se le acercaba, los mandaba a golpear porque me cayó gordo. Si alguna muchacha le gustaba, tráiganmela. Si quería una tranza, quiero esa tranza. En el momento que de Dios nadie se burla, que Dios levanta la mano, extiende la mano para que caiga juicio sobre esa persona, no hay nada que pueda ser oculto para que Dios manifieste su juicio. Este versículo, en donde ellos sentían una seguridad nacional, los edomitas habían sido descubiertos y sus tesoros escondidos fueron saqueados. ¿Crees que porque llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años creciendo, siempre te vas a mantener en la altura del éxito sin Dios? ¿Crees porque llevas algunos años, algunos meses, algunos días fornicando, adulterando, y como Él guarda el secreto, tú también guardas el secreto? Todo el mundo está chitón, no hay nada que dicen. No, Dios no puede exhibirte. Lo que se hace en secreto, impuro, inmoral, Dios hará que se grite en las azoteas. Esos tesoros escondidos fueron el fruto del comercio de las caravanas en el desierto de los edomitas. Las cosas y los tesoros de los que se jactaba Esaú habían sido perdidos. Por eso, no pongas tu corazón en las cosas materiales. Por eso no pongas tu esperanza en alguna persona cercana. Es que él tiene los elementos, fulano tiene también los bienes para podernos ayudar. No pongas tus ojos en el hombre. No pongas tus ojos en los bienes materiales. No te quiero decir, ni te estoy diciendo que no seas también previsor. Puedes tener tu cuentita, ¿verdad? Ahí tienes 5, 20 millones de dólares. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en esa proporción tú le das a la obra al Señor. Ahí sí ya nadie dijo nada. Pero cuando tú estás así, Dios mío, las esperanzas, el dinero, el dólar, y estás viendo, ay, Santo Cristo, y estás viendo, ves el periódico, el dólar, y ves así toda la rueda de la fortuna, y ves ahí, ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 y el dinero se va, y el dólar está subiendo a 22 pesos, a 23 pesos, y ni dólares tienes. Esaú, fíjate, se jactaba de lo que tenía. ¿Y qué tenía? De acuerdo a Génesis capítulo 25, verso 27, era diestro en la casa. Buenísimo para los business, podemos decir. Buenísimo para los negocios. Yo soy buenísimo en lo que hago. Qué bueno, felicidades. Kiss, 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 kiss. Tienes el premio número 1. ¿Y Dios en tu corazón en dónde está? No amaba la devoción. El pecado mitigó su percepción de las cosas espirituales. Ve a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el verso 16 y 17. Aquí vemos dos ejemplos de cómo era Esaú. Hebreos capítulo 12. Leemos desde el verso 15. ¿La tienes? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, aguas con la amargura. Versículo 16. No sea que haya algún, ¿qué dice? Fornicario,
¿O qué? Profano. ¿Como quién? Como Esaú. Entonces Esaú, dice la palabra de Dios, verso 16. No sé que hay alguno fornicario. Palabra fornicario, fornella, tiene tres significados, o tres connotaciones, o tres tipos en los que se puede diferenciar la fornicario en el mismo sentido. ¿Cómo? Relaciones sexuales fuera del matrimonio, relaciones sexuales con familiares, incesto, o idolatría. Eso también es fornicación espiritual. Entonces, Esaú conocía la palabra de Dios. Esaú sabía las promesas de Dios, como muchos que nos están viendo por el televisor. Muchos conocen la palabra de Dios, pero deciden de manera voluntaria continuar en la fornicación y ser, ¿cómo dice ahí? Después de fornicario, ¿qué dice? ¿Cómo? Profano. ¿Qué significa eso? A las cosas de Dios, ¡ay, Dios! ¿Sabes cuántos años tenía el angelito Esaú cuando vivía ese tipo de prácticas inmorales? 78 años. Era un fornicario a la edad de 78 años. Imagínate, viejito rabo verde, perdón la expresión. O sea, y cargaba, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea, muy posiblemente cargaba la Biblia el angelito, era tan diestro y echándole los ojos a las chavas. 78 años el hombre me ahorro el calificativo. Y era un adúltero, se jactaba de la libertad ilimitada de su vida, indómita y errante. Entonces, yo hago lo que quiero, hago lo que a mí me da la gana, me tomo la pastillita azul, ¿me explico? Y me meto con quien quiera. Aparte, tengo lana, tengo feria, tengo marmaja, tengo feria, tengo dinero. Y además, tengo casas, tengo propiedades. ¿Quién me puede decir? Y además, si alguien me quiere hacer algo o me quiere robar algo, mira, como las águilas, me puedo levantar a la hora que quiera. Y tengo aparte un guardadito. ¿Cómo ves? 78 años el angelito. Y las cosas de Dios, luego, nótese que Abdías usa el nombre de Esaú, aquí en Abdías capítulo 1, versículo 6, para referirse a los edomitas. Y usa el nombre de una persona para referirse a un grupo. Esto es lo que se llama personalidad corporativa. De este modo, Esaú está al descubierto, tal cual es. No es más bajo el antifaz que proporciona la falsa seguridad y la protección. Es decir, Dios está llamando a las personas a un genuino arrepentimiento. Por mucho que usted tenga dinero, amigo, o no lo tenga, pero tiene un orgullo del tamaño marca Acme en el que dice: sin Dios yo no lo puedo lograr. ¿Sabes? Yo lo puedo lograr, yo puedo hacer aquello, yo puedo hacer lo otro. Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios, incorruptibles, corruptos completamente, atestados, teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es increíble, no dándole la gloria a Dios. ¿Sabes qué es darle la gloria a Dios? Que tus ojos, que tu lengua, que tu boca, los instrumentos, las herramientas, como se traduce la palabra miembros del griego al original, tus miembros, tus herramientas sean para darle la gloria a Dios. ¿Será una mujer, un hombre que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio que le da la gloria a Dios? No. Esaú se pavoneaba y aún más se enorgullecía diciendo: yo soy quien soy. Tarde o temprano Dios extenderá su mano, y no para bien, por tu orgullo. Abdías 1:7. Todos tus aliados te han engañado,
Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Así como Edom traicionó a su hermano Jacob, también sus aliados se volverían en su contra. El escenario histórico más probable para esta referencia sería la invasión de los babilonios, de acuerdo a lo que dice el versículo 11. Y aquí en el versículo 7, que ya condena a Edom, comienza declarando por qué es incierta la seguridad y la protección de la que él gozaba. Los edomitas tenían viejos aliados. ¿Sabes quiénes eran sus aliados? Los moabitas, los amonitas, los bedunios, todos ellos enemigos del pueblo de Dios. Y todos estos aliados ahora iban a cumplir lo que el único Dios vivo les había antecedido. Ellos mismos te van a traicionar. Yo, dice el Señor, los voy a usar para tu propio juicio. Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz. Los que afirmaron un acuerdo de paz con Edom, ahora se levantarán para hacerles guerra. Dice la Biblia, contigo prevalecieron contra ti, es decir, los compañeros, los amigos, los que se iban de farra contigo, los que te daban regalitos porque te acostaras con ellos. Todos ellos, Dios los va a usar para tu propia destrucción si antes no le dices, Señor, perdona mis pecados. ¿Vas a recoger cosecha? Sí. Los que comían tu pan es una expresión referida a los aliados que hacían pactos, tratados, se sellaban durante una comida. Es decir, había un compromiso. Bueno, compartimos el pan, compartimos el vino y había un compromiso. Estos que hicieron un compromiso con los edomitas, todos ellos enemigos del pueblo de Dios, se le voltearon. ¿Qué esperas de un mundo perverso sin Cristo? ¿Fidelidad? ¿Qué esperas de un mundo que se está colapsando, que cada uno busca lo que le interesa y le conviene? ¿Fidelidad? No así en el cuerpo de Cristo, que nos buscamos unos a otros para bendecirnos, porque somos miembros de un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. No hay entendimiento. La última frase que aparece aquí, esta frase la usa Abdías, en donde diciendo, no tiene sentido que estos hayan hecho tratos con personas infieles. Pues lo hicieron. No tiene sentido, mujer, que sigas con un amante, porque te va a traer destrucción. No tiene sentido, porque eso te va a traer una autodestrucción. No tiene sentido que sigas robando, evadiendo impuestos, emborrachándote, aún más pensando que nadie se va a dar cuenta, porque te va a traer lágrimas, desconsuelo y tristeza. Esto sugiere, y estas tres conductas sugiere completamente una falsa seguridad, una falsa protección. Piensas que porque cada 8 días, cada mes te dan una feriecita porque eres amante de este o porque tienes eso, ahí la tengo seguro, no se me va, lo tengo aquí en la mano, no se va. Eso es lo que tú crees. Esa es tu esperanza. Esa esperanza te va a avergonzar. Esto sugiere la época cuando los babilonios se volvieron en contra de los edomitas después de la toma de Jerusalén. El rey de Babilonia, Nabidid, en el año 556 al año 538, levantó una campaña mayor contra los edomitas que pudo haber destruido la ciudad de Bosart. Y completamente fue un proceso en el que se desintegraría durante los siguientes siglos, en el siglo VI al siglo V. Y Edom había desaparecido y un nuevo reino, abateo, tomaba su lugar. ¿Qué fue lo que Esaú, sus descendientes y los edomitas no debieron hacer? No debieron quedarse mirando a su hermano en desgracia. No debieron alegrarse de su hermano en el día de su ruina. No debieron hablar más en el día de la angustia del hermano. No debieron echar mano de los bienes de su hermano en el día de la ruina. No debieron perseguir y aniquilar a los fugitivos. No debieron entregar a los sobrevivientes en el día de su desgracia.
no debieron abusar de su autoridad. Y la pregunta es, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que los bienes materiales que tienes te van a dar vida eterna? ¿Estás seguro que completamente tú en tus cabales puedes decir, pues es mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, todos somos salvos? ¿Eso te da garantía de eternidad? ¿O es una falsa esperanza únicamente porque has escuchado 1 o 2 versículos? Esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, la Biblia dice, no heredan el reino de los cielos. Y la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted podrá tener bienes materiales, podrá tener seguridad, podrá tener todas las comodidades, su corazón en el mundo, pero en el mundo usted va a encontrar aflicción. Y Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, papá. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy en esta tarde es tu Santo Espíritu que ha hablado a nuestro corazón. Gracias porque tú lo revisas. Gracias porque tú nos enseñas y nos muestras hasta lo más escondido de nuestro corazón. Hoy, revisando nuestra vida, tu Santo Espíritu que nos confronta diciéndonos, en el momento de la desgracia, ¿hemos sido bendición o hemos abusado del que está en desgracia? En el momento de la aparente soledad de uno de nuestros hermanos, ¿hemos extendido la mano o lo hemos empujado? En el momento de que una viuda ha quedado desamparada, sin dinero, desprotegida, ¿hemos extendido la mano en tu santo nombre para bendecirla o hemos abusado, quitándole bienes, criticándola? En el momento de la enfermedad de alguno de nuestros hermanos, ¿hemos llegado a la murmuración, a la crítica, al abuso desmedido? ¿O hemos sido sensibles en nuestro corazón a la voz de Dios de bendecir al hermano enfermo, al hermano que está pasando una situación difícil? ¿Hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo o nos hemos engordado en nuestro corazón? Quizá algunos diciendo, alma mía, disfruta, bebe, come, sáciate. ¿Sabes? Esa no es la actitud de un cristiano. La actitud del cristiano es amarnos los unos a los otros. En el momento de persecución, en el momento de angustia, en el momento de crisis, en el momento de donde se agudizó la pandemia, tú solito buscaste tu beneficio, te olvidaste de los demás, fuiste con oídos sordos a la voz de auxilio que te clamaba, te decía, ayúdame, o extendiste la mano. Santo hermano en la fe, no nos cansemos de hacer el bien. Vienen días en el que aún más los corazones van a ser probados. De la abundancia del corazón se externará la forma de vida. Lo que hables, lo que digas, dirá realmente quién eres. Hoy en este día, en esta tarde, pongámonos a cuenta. Que seamos canal de bendición principalmente a la familia en la fe. Y que el nombre del Señor Jesucristo no sea pisoteado. Hoy Dios, gracias por revisar nuestra vida. Si hemos sido egoístas,
sido de oídos sordos, si nos hemos empeñado nada más en lo nuestro, si nos hemos negado a ser de bendición, teniendo para bendecir a los demás, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Hoy queremos ser canal de bendición a nuestra familia, mayormente a la de la fe. Hoy te damos gracias, Padre, por estos ejemplos hermosos de Esaú, de Jacob, que ilustran la vida de una persona obediente a la palabra, en santidad, honra y honor al Señor, o la vida de desobediencia inmoral que vivió Esaú. Hoy en este día, confirma tu salvación, que el Espíritu Santo te ayude a dar fruto de arrepentimiento y que hagas obras de justicia. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo y desde ahí, desde tu lugar, cualquiera que fuera tu situación, urgentemente el Espíritu Santo te dice: quiero morar eternamente en ti. Jesús, el buen pastor, quiere lavar con su sangre tus pecados y que nazcas de nuevo. Dile ahí desde tu lugar: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que todos mis pecados, cuán terribles fueran, aún hasta innombrables pudieran ser, en esta fe creo que son puestos en el cuerpo de Jesús, y allí el Padre Celestial derramó su ira, muriendo yo a una vida de pecado, y el Espíritu Santo levantando de entre los muertos al Señor Jesús, resucitándolo. Ahora yo nazco a una nueva vida, porque las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La sangre de Cristo me ha lavado, me ha comprado, me da libertad. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.